Amigos productores, nuevamente Selvin Aguilar saludándoles. Bienvenidos a este podcast de Conecta las Voces para el Desarrollo. Es un gusto nuevamente estar acá con esta continuidad de estos podcasts que hemos estado trabajando. Esta vez, pues, nuevamente nos acompaña el doctor Carlos Antonio Gaugel Rivas. Doctor, bienvenido. Pues es un gusto tenerlo acá con nosotros. Vamos a seguir hablando un poco sobre el tema de la parte de producción y específicamente pues la producción de maíz. Y todos sabemos y conocemos la importancia del cultivo de maíz en la dieta de todos los hondureños y específicamente lo que es seguridad alimentaria. Doctor, luego de la siembra de un cultivo tan importante para la dieta nuestra, como es el cultivo del maíz, ¿qué usted recomendaría como cultivo de rotación para no mantener esos suelos en ocio, para no mantener esos suelos desnudos o abandonados? Qué bueno estar aquí con usted una vez más en estos foros que facilita Bayer Tecún para incrementar la producción en el país y lo más importante también el cuidado de nuestros ecosistemas. El tema nuestro del maíz como tal es un tema no solo importantísimo, crucial para nuestra seguridad alimentaria, sino que también incluso es parte integral y enraizada en nuestra cultura. Como escribió Miguel Ángel Asturias, somos hombres de maíz, y eso nos viene de nuestras raíces mayas a nosotros, ¿no? Y eso es bien importante tener en perspectiva cómo vamos a manejar ese maíz. Estamos ante un incremento terrible de temperaturas en el planeta, un cambio climático cada vez más impredecible que nos presenta retos tremendos. Yo diría que es el enemigo número uno que tenemos en este momento, no solo para la producción agrícola, sino la sostenibilidad ambiental, incluso nuestra propia sobrevivencia como especie o especies en el planeta. Nosotros le apostamos mucho a las siembras de maíz, a las milpas de primera, por el tema de las lluvias. En la mayor parte de nuestro país tenemos una estación seca que varía desde 2-3 meses hasta puede ser la mitad del año, depende en qué lugar del país estemos. Y eso nos vuelve tremendamente vulnerables, a menos que tengamos riego, que ahí estamos relativamente protegidos con eso. Entonces, el cultivo de primera es donde le apostamos a tener las mejores milpas, las mayores producciones de maíz. Luego que se concluye y cada vez nos volvemos más dependientes de cómo va a pintar las lluvias, cuándo se van a iniciar para empezar nosotros los preparativos de la siembra y la siembra misma. Una vez que nosotros concluimos nuestras cosechas de primera, que es la mejor cosecha de maíz que vamos a tener, ¿qué sigue en nuestra agenda agrícola? Definitivamente el concepto de cultivos de cobertura tiene que estar dentro de nuestros programas, con una variedad, con especies vegetales que no sean de la misma familia del maíz. Por ejemplo, la familia del maíz son las gramíneas. Entonces, rotar un maíz con un sorgo, por ejemplo, no es la mejor idea. Queremos rotar un maíz con un frijol, por ejemplo, además el beneficio de la incorporación de nitrógeno de la atmósfera por el frijol. Y lo que hemos platicado en ocasiones anteriores, el incremento en la biodiversidad. Son dos familias de plantas diferentes, entonces los microorganismos, la actividad biológica del suelo se incrementa, se multiplica tremendamente, y eso es bueno. Pero recordemos que el cultivo de rotación tiene que también tener un valor económico por el esfuerzo que se hace. Vamos a invertir dinero en semilla. Dios quiera que cada vez menos en preparación de suelos, en labranza, que nos vayamos conduciendo nuestros sistemas agrícolas a labranza mínima o labranza racional y eventualmente en algunos lugares hacer una labranza, que es lo que andamos buscando en el manejo ecológico del suelo. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en consideración. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el asocio de maíz con frijol, por ejemplo. Pero también una cosa es asocios, sembrarlos juntos, y otra cosa es con qué lo vamos a rotar. Yo me he referido
gran éxito que ha habido con el tema de rotar melón y sandía en el sur de Honduras con maíz, que algunas empresas lo hacen. ¿Eso ayuda al suelo? Tremendamente, ayuda al suelo. Además, la materia orgánica per se ya ayuda tremendamente. Estamos hablando probablemente que podemos estar incorporando 6 a 7, tal vez hasta 10 toneladas métricas de materia orgánica al suelo. Además que estamos secuestrando CO2 en el suelo. El suelo nos sirve como un depositorio de eso, no va a la atmósfera a contribuir con el calentamiento global. Es decir, doctor, que no se puede sembrar el maíz o de repente decidir si lo siembro o no, sino que tener un estudio, tener una experiencia que diga que realmente sí vamos a lograr el objetivo primordial con el cultivo. Tenemos que venir pensando en un criterio o criterios que nos lleve a la sostenibilidad del recurso. Y no solo a su sostenibilidad, sino que al mejoramiento del recurso, por una razón muy sencilla. Cada vez somos más gente en el país. Cada vez tenemos esa necesidad imperante de alimentar más gente, pero tenemos que alimentarlos con un alimento de calidad nutritiva. Y eso comienza con la calidad y la salud del suelo. Un suelo que no está saludable, que tiene índices de calidad bajos, nos va a dar cultivos bajos y hasta mal nutridos, por mucho fertilizante que le ponga. ¿Bajo rendimiento? Bajos rendimientos y bajo valor nutritivo de ese granito de maíz con el cual vamos a hacer nuestras tortillas y nuestros tamales, ¿verdad? Es decir, y nuestros atoles, porque veamos que el maíz lo comemos de muchas maneras, todas deliciosas. Yo soy un adicto al maíz, lo confieso. Hablando de nutrición, doctor, y usted ya lo mencionaba, el tema de ahorro, ¿cuáles serían las bases para el ahorro, o mejor dicho, la mejora antes de invertir en fertilizantes? ¿Atacar el tema de costos a través de fertilizantes o cuál sería? ¿Hay otra opción? Bien, ese es un buen punto. Ese es un punto que trae muchas implicaciones. A ver, ¿cuál ha sido nuestra tendencia a partir de los años 50, 60, ¿verdad? Que se dio hasta antes la Revolución Verde? Es decir, cuando Justus von Liebknecht, un alemán, se mete a trabajar mucho con el nitrógeno y empieza a desarrollar la industria de los fertilizantes como una necesidad bélica de alimentar a la población alemana en tiempos de guerra. ¿Sí? Entonces vienen los fertilizantes y se arma toda una revolución verde. Había mucho más comida para alimentar una población en el mundo tremendamente ascendente. Si después de las guerras, como ahora después de la pandemia, viene una explosión demográfica, ¿no? Y fuimos muy exitosos en ese modelo, con tractores, con fertilizantes, pero luego nos demos cuenta que ese proceso, al inicio muy exitoso, nos ha llevado tremendamente a la degradación del suelo si lo hacemos irracionalmente. Yo aquí quiero quedar claro, yo no soy enemigo de los tractores, ni mucho menos los fertilizantes. Hay un nicho muy importante en el manejo agrícola de todos estos instrumentos, y son eso, herramientas. Una herramienta mal usada nos lleva a un desastre. Entonces, con los fertilizantes tenemos que ser muy racionales. ¿Y en qué se basa eso? Primero, en un diagnóstico de un estudio de suelos. ¿Cómo está el suelo en el campo? Tenemos porosidad, friabilidad, buen drenaje. Y luego el análisis de suelos que nos hacen nuestros laboratorios aquí en Honduras, que hay varios, todos muy buenos, confiables, donde los agricultores llevan sus muestras, allá se les hace el análisis y les dan una recomendación. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, si con 2 quintales de urea, a mí me fue bien el año pasado, con 4 me va a ir mejor? Ignorando las recomendaciones que hace el laboratorio. Vamos a llevar al abuso de esa urea, contaminación de las aguas con nitrógeno, un desbalance del suelo. Lo mismo nos puede pasar con el fósforo, con el potasio. Honduras ha invertido una cantidad impresionante de recursos, mandando gente a estudiar afuera. Se han empeñado en tener buenos laboratorios. Mencionaba 2 privados que hay en San Pedro, el de Nafía en la Lima, Zamorano, aquí en el centro de Honduras, el del ICAFE, que es el de la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas. Allí están para eso, para apoyar a nuestro agricultor. Usemos esos recursos. Es importante usarlos, doctor, y ese es un tema que debe tomarse bastante en consideración. Ese es un tema tremendamente importante. Definir, la misma palabra regenerativa se lo dice, es decir, eso
implica un proceso de sanación, de regenerar algo que fue bueno, excelente y que se ha degradado A través de lo que decíamos al inicio, en un momento se dijo el tema de los huracanes, cómo verdaderamente traen ese impacto negativo y ahora hay que regresar a regenerar todos esos suelos que fueron dañados por efectos naturales u otro tipo. Es correcto, y ahí pues aquí podemos hablar días y no hasta años de este tema. Pero la agricultura regenerativa empieza bajo el concepto de volver a devolverle al suelo su salud y sus funciones originales que tenía. Entonces viene un proceso de sanación del suelo que trae tremendas incorporaciones de materia orgánica a través de los huéspedes naturales que tiene el suelo. Por ejemplo, un manejo ya no ver las malezas como malas hierbas, sino como ver los mejores aliados en el proceso de rehabilitación biológica del suelo. Empezar a hacer ya una labranza meramente para deshacer compactaciones, pies de arado, devolverle, regenerarle la estructura al suelo, que es un proceso de sanación del suelo bastante complicado, más sencillo. Y explico por qué es sencillo. Porque en realidad toma menos pasos y menos recursos hacer agricultura regenerativa. Lo que sucede es que los primeros 3 años tal vez son dolorosos, porque el suelo viene a estar enfermo. ¿Sí? Y le pedimos que incremente rendimiento. Entonces hay que darle ese tiempo. Recordemos que el tiempo mismo es un factor de formación del suelo. Toma tiempo formar un suelo. Y obviamente entre más complejo el suelo, más tiempo va a tomar interactuando con los sedimentos, la roca, los organismos de los cuales nosotros somos parte, en los paisajes en que se da. Entonces nosotros tenemos que empezar en este proceso de agricultura regenerativa por algo que yo he venido implorando. Yo creo que ya estoy afónico de implorar en foros a través de 40 años. Ahí están todos estos archivos aquí en Tegucigalpa llenos de planes maravillosos, planes maestros de esto y del otro, pero no están en el campo, que es donde necesitamos que esté en el campo. Y todo empieza con la educación. Educar a los niños. Yo me recuerdo en Costa Rica una campaña en conservación de suelos para el cultivo de piña. A los primeros que ponían obligatorio ir a estas campañas del gobierno de Costa Rica eran los niños de las escuelas. Los técnicos iban de último, eso ya sabían la historia. Entonces es un proceso de educación. Yo creo que los adultos a veces recibimos lecciones más sabias de los niños que de nosotros mismos. Hay que seguir trabajando, doctor, para lograr una total sanidad de los suelos y un programa que desarrolle y fomente buenas prácticas. Totalmente. Volviendo al concepto de agricultura regenerativa, es devolverle al suelo sus funciones originales. Porosidad, friabilidad, actividad biológica. Y eso es lo que le hemos venido matando a través de programas que fueron exitosos. Nadie niega que la Revolución Verde sacó a la humanidad de una catástrofe inminente después de la Segunda Guerra Mundial. Había hambre en toda Europa. Había hambre en todos lados, las restricciones de la guerra. Mas, sin embargo, en ese proceso, con el abuso, no fue con el buen uso, fue con el abuso de la mecanización, de los pesticidas, de los químicos. Eso no quiere decir que sean malos. Lo que estoy diciendo es que usados irracionalmente nos van a conducir a un desastre. ¿Cuál sería el mensaje final de lo que hemos hablado, doctor Gaugel? Honduras es un país muy hermoso, con gente buena, que queremos sacar adelante el país. Yo creo que tenemos que poner los pies en la tierra, confiar definitivamente en Dios, pero también en ese don que nos dio Dios, la razón. Honduras ha invertido mucho. Tenemos facultades de agricultura, facultades de ciencias ambientales, y tenemos que aterrizar más, confiar más en la academia, en procesos científicos, y no en mensajes tal vez vacíos, a veces demasiado optimistas. Tenemos que aterrizar. Estamos ante un cambio climático tremendo. Tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor talento para sacar adelante. Yo tengo fe en Dios, mucha fe en Dios, y tengo fe en Honduras, que salimos. Agradecerle su atención y esperamos pues vernos en los próximos programas. Muchas gracias.